En el Senado de la República se llevó a cabo el foro Congreso Constituyente para la Ciudad de México, donde senadores, académicos y especialistas resaltaron la necesidad de impulsar la creación de una constitución local, esto con el fin de mejorar y fortalecer la organización administrativa y de gobierno de la capital del país. Todos los detalles de estos trabajos a continuación. La presidencia de la Comisión del Distrito Federal en el Senado de la República reunió a una serie de expertos para conocer su opinión sobre la reforma política del Distrito Federal, territorio bajo soberanía del Estado mexicano, que no cuenta con una constitución propia, sino con un estatuto de gobierno. Ahora el turno es de la Ciudad de México. Enhorabuena que se hagan estos foros, enhorabuena que se debata sobre un asunto tan trascendente para nuestra Ciudad de México, para los que vivimos en ella y para los que amamos la historia de la Ciudad de México. Los ponentes abordaron el asunto desde distintas perspectivas, todas ellas encaminadas a dar respuesta a las características propias de la capital del país, en el entendido de que se requiere de un nuevo estatus jurídico que le dote de autonomía económica y política. El fundamento y las bases de la convocatoria al constituyente deben ser aprobadas por el Poder Revisor de la Constitución, y que debe ser esto con un mandato claramente definido. Pero honestamente, todo lo demás son interrogantes a resolver. La Asamblea Constituyente debe ser un órgano integrado para tal efecto, o conviene que sea la Asamblea Legislativa del DF. Con esta reforma tendríamos la posibilidad de tener órganos con verdadera autonomía de gestión para desarrollo urbano, asentamientos humanos, medio ambiente, agua, transporte y basura. Cuando digo esto, mucha gente se asusta porque estamos hablando de cambios muy fuertes, pero lo que estamos proponiendo es aprobar en esta reforma política en este momento esta dimensión metropolitana para la Ciudad de México. Estamos ante la eventualidad de la posibilidad de avanzar en un Congreso Constituyente sui generis, en donde sería por primera vez un Congreso derivado de un acuerdo político. No habría una fuerza beligerante que hubiera ganado una revolución, no habrá un referente claro de quién sería el sujeto que marcaría los términos fundamentales de esta nueva Constitución. La pregunta fundante es: ¿qué estaríamos haciendo de celebrar un Congreso Constituyente para la Ciudad de México? Y aquí quiero especificar que estoy centrándome solo en una posibilidad, y es en realidad abandonar un poco la técnica legislativa y constitucional, la doctrina constitucional, y pensar un poco más en la faceta de identidad constitucional, por así decirlo. Necesitamos una verdadera representación que de entrada tenga paridad de género. Esa sería un constituyente paritario, sería ya un constituyente del siglo XXI. Que tuviera una representación de los pueblos y los barrios. Hay que recordar que la Ciudad de México es finalmente la ciudad con mayor participación ciudadana real y con más actividad en todos los niveles. Mientras no comencemos el debate, el proceso de discusión del artículo 122 y los que vengan, estaremos bordando en el vacío. Son pistas paralelas, una de concientización, de propuestas que corren paralelas a la aprobación del artículo. Antes de concluir, el presidente de la Comisión del DF enfatizó la necesidad de dar respuesta a los habitantes de la mayor urbe del país. Pero ¿cuál es el principal activo de esta ciudad? Su gente. Y ya decía la doctora Bonifaz, además es la más participativa del país. Y los habitantes de la Ciudad de México son los que han impulsado los grandes cambios políticos en México. De tal manera que resulta difícil pensar que la gente se vaya a abstener o que se desaproveche ese capital político. Para Noticias del Congreso, David Galván.